Un hombre turco, demoliendo una pared en el sótano de su casa. Algo insólito ocurre. Sus gallinas desaparecen en una grieta. Él las sigue sin sospechar lo que está a punto de descubrir. Tras esa pared se oculta un túnel, y tras ese túnel otro más. Y tras esos túneles, 18 niveles de piedra esculpida que descienden 85 metros en línea recta. 20.000 personas vivieron aquí, en completa oscuridad, durante meses. ¿Quiénes fueron los artífices de esta colosal obra? ¿Cuál era su propósito? Y quizás lo más desconcertante, ¿cómo lograron construirla? 445 kilómetros cuadrados, 8 niveles abiertos al turismo, 10 niveles aún sellados. En total, 18 niveles, aunque podrían ser más. Nadie ha llegado al fondo. Una amenaza constante, un miedo perpetuo. Este laberinto subterráneo ofrecía seguridad, pero los artefactos hallados sugieren que los frigios comenzaron a excavar en el siglo VI antes de nuestra era. Los frigios, maestros canteros, constructores de la capital del rey Midas, entendían la roca, erigían monumentos. Pero ¿por qué descender a las profundidades de la tierra? Sellos al estilo hitita retrasan la fecha hasta el año 1900 antes de nuestra era, 12 siglos antes de los frigios. 3000 años, quizás más. Los hititas, dominadores de Anatolia en la Edad de Bronce, forjadores de imperios, maestros del hierro, conquistadores de reinos, pero que misteriosamente desaparecieron. Siglo X. Antes de nuestra era, la caída de la Edad de Bronce. Las ciudades hititas ardieron, su civilización se extinguió. ¿Construyeron Derinkuyu antes de su caída? ¿Se ocultaron aquí durante el colapso? Millones de metros cúbicos de piedra extraídos a mano. Imagina la magnitud de la tarea. 1 metro cúbico de toba volcánica pesa alrededor de 1,6 toneladas. Derinkuyu implicó la remoción de millones de metros cúbicos, millones de toneladas trasladadas manualmente a través de estrechos túneles en completa oscuridad, utilizando herramientas de bronce o piedra. Sin hierro, sin acero, sin herramientas eléctricas. Cada nivel requirió años de esfuerzo. 18 niveles exigieron generaciones. Generaciones enteras esculpiendo en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué amenaza era tan terrible que impulsó a estas personas a pasar sus vidas excavando más y más profundo? Y 12 enigmas que los científicos aún no pueden resolver. Esta investigación se basa en hechos, utilizando fuentes de informes arqueológicos del Departamento de Cultura turco, publicados en estudios de la provincia de Nevşehir, artículos revisados por pares en la revista Rock Mechanics and Rock Engineering, de Aydan y Ulsay, de 2012 a 2013, que evalúan la geomecánica de Deringu, y documentación directa del sitio arqueológico de estudios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, llevados a cabo desde 1985 hasta 2025. No se trata de páginas turísticas, sino de registros originales de excavaciones. Volvamos ahora a la información clave. El dióxido de carbono debería acumularse. 20.000 personas respirando. Cada individuo exhala alrededor de 400 mililitros de dióxido de carbono por respiración. 15 respiraciones por minuto equivalen a 6 litros por persona por minuto. Multipliquemos eso por 20.000 personas. 120.000 litros de dióxido de carbono por minuto. Añadamos a la ecuación hogueras ardiendo, animales mantenidos en el primer piso, todos respirando, todos consumiendo oxígeno. Pero aquí está el misterio. Los visitantes de hoy informan de aire fresco, incluso en el 8º nivel. Aire limpio, respirable, sin dolores de cabeza, sin mareos. ¿Cómo es posible? Los constructores excavaron 15.000 pozos de ventilación, la mayoría con un ancho de 10 centímetros, 4 pulgadas. Estos conductos se extienden desde la superficie hasta los niveles primero y segundo. Desde allí el aire se distribuye a través de túneles secundarios. Canales más pequeños, tallados en ángulos específicos a una profundidad de 85 metros. Uno esperaría que la gente se asfixiara en las cámaras inferiores. Pero no fue así. La ciudad funcionó durante siglos.
Aire fresco llegaba al 8.º nivel, al 10.º nivel, al 15.º nivel. Algunos teorizan sobre chimeneas térmicas, pero la temperatura bajo tierra es estable, 15 grados Celsius durante todo el año. Una diferencia insuficiente para impulsar una convección fuerte. ¿Qué secreto guardaban estos antiguos constructores? ¿Qué conocimiento perdido poseían sobre la dinámica de fluidos? Un conocimiento que todavía hoy intentamos replicar. Los pozos existen, las mediciones son precisas, la física debería fallar, pero no falla. Cada nivel de Derinkuyu podía sellarse de forma independiente. Imagina esto: enormes puertas circulares de piedra, como piedras de molino, de más de 1,5 metros de diámetro, con un peso de hasta 454 kilogramos. Algunas incluso superan la media tonelada. Estas puertas ruedan a través de los pasillos, bloqueando el paso, y solo pueden abrirse desde el interior. Un orificio perforado en el centro permitía a los defensores vigilar a sus atacantes. Una sola persona podía operarlas, pero la ingeniería es asombrosa. Uno pensaría que una piedra tan pesada requeriría de varios hombres para moverla. Pero estas puertas están perfectamente equilibradas sobre un punto central de rotación. El centro de masa coincide exactamente con el eje de giro. Una desviación de apenas 1 centímetro haría imposible mover la puerta. El mecanismo de rotación está esculpido en la misma puerta. No hay eje de metal, ni marco externo, solo piedra sobre piedra. El peso presiona sobre un único punto. Media tonelada concentrada en pocos centímetros cuadrados. La presión es inmensa. La piedra debería quebrarse, pero no lo hace. Alcanzar este nivel de pulido con materiales abrasivos primitivos debió requerir años. Años dedicados a una sola puerta. Y en Derinkuyu hay docenas de estas puertas. No se han encontrado pruebas de ranuras de lubricación ni canales de aceite. Los rodamientos modernos requieren lubricación. Uno pensaría que piedra sobre piedra sería aún peor, pero estas puertas ruedan libremente. Las reconstrucciones de prueba requieren rodamientos metálicos y soportes externos. Las antiguas puertas funcionan sin nada más que la roca esculpida. La distribución del peso debe ser perfecta. Una desviación de milímetros y la puerta se bloquearía. Pero todas las puertas de Derinkuyu funcionan. Algunas han permanecido en su lugar durante más de 2000 años, y aún ruedan. La precisión requerida va más allá de lo que las herramientas de piedra deberían permitir. Sin niveles láser, sin dispositivos de medición digitales, solo manos y cinceles, y de alguna manera, un equilibrio perfecto. Los científicos miden las puertas, analizan la geometría de la rotación. Estas puertas no deberían funcionar, pero lo hacen. Ceniza comprimida durante millones de años, transformada en toba. Los constructores removieron millones de metros cúbicos de esta piedra, creando inmensas cámaras. Algunas de estas habitaciones alcanzan los 10 metros de ancho, y largos túneles se extienden por 50 metros sin necesidad de soportes. 18 niveles, dispuestos verticalmente, soportan un peso colosal. Cada nivel es crucial, sosteniendo todo lo que se encuentra encima. El nivel más bajo, el primero, soporta el peso de los 17 niveles superiores. Millones de toneladas de presión descendiendo. Uno pensaría que esta roca blanda se desmoronaría, pero nunca ha cedido. Los arqueólogos no han encontrado evidencia alguna de fallas estructurales. No hay cámaras derrumbadas, ni niveles aplastados, ni reparaciones de emergencia. La construcción original permanece intacta, tal como fue esculpida. Algunas secciones con más de 3000 años de antigüedad siguen en pie. Algunas ubicadas centralmente, otras asimétricamente. No hay un patrón evidente, sin embargo, cada pilar se encuentra exactamente donde es necesario. Los antiguos constructores no contaban con computadoras. Esculpieron a mano, en la más absoluta oscuridad, iluminados apenas por lámparas de aceite. ¿Cómo sabían dónde se formaría cada punto débil? Conocían las muescas de tensión. Sabían que las esquinas afiladas concentran la tensión, por eso esculpieron esquinas redondeadas. Entendían las trayectorias de carga. Cada pilar fue construido a la perfección.
Hoy en día los ingenieros modernos utilizan el análisis de elementos finitos, pero los antiguos constructores lo hicieron bien, a la primera, sin derrumbes, solo ingeniería estructural perfecta, en roca blanda, esculpida hace 3000 años. La demanda diaria superaba los 100.000 litros. Y la solución, increíblemente, provenía de una sola fuente, un pozo que parecía inagotable. Los constructores, con una precisión asombrosa, dieron con la capa freática. Capadocia, una región asentada sobre roca volcánica porosa, guardaba en sus entrañas un secreto vital. El agua subterránea, filtrándose a través de las fisuras de la roca, representaba un tesoro oculto. Encontrarla requería un conocimiento geológico profundo. Una perforación errónea significaba toparse con roca seca, un fracaso rotundo. Profundizar demasiado, en cambio, podía inundarlo todo. Pero estos constructores, de manera inexplicable, lograron el equilibrio perfecto. Pero la genialidad no terminaba ahí. La estructura del pozo prevenía la contaminación desde la superficie. Si los enemigos intentaban envenenar el agua, los niveles inferiores se protegían, bloqueando el acceso desde arriba con ingeniosas esclusas de piedra y puertas corredizas. El agua, imperturbable, continuaba fluyendo desde las profundidades. Una verdadera corriente subterránea alimentando la ciudad, inmune a cualquier intento de sabotaje. A 55 metros de profundidad, la presión del agua alcanzaba aproximadamente 5,4 atmósferas. La fuerza justa para impulsar el agua hacia arriba, pero sin generar inundaciones descontroladas. Una presión menor y los niveles superiores se secarían. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores este balance perfecto? Piensa en esto. Sin pruebas de bombeo, sin estudios de rastreo modernos, estos hombres perforaron a ciegas en roca volcánica, un terreno traicionero. Un error y una avalancha de agua inundaría las cámaras, ahogando a los trabajadores. Una capa seca y meses de esfuerzo se perderían para siempre. Durante la temporada de lluvias, los científicos han medido un flujo constante y confiable de aproximadamente 5 litros por segundo. ¿Cómo, con herramientas rudimentarias, lograron encontrar y acceder a esta fuente subterránea con tanta precisión? El pozo existe, el agua fluye. Pero la hidrogeología moderna aún no puede explicar cómo estos antiguos ingenieros lograron esta hazaña. Un misterio que desafía nuestra comprensión de la capacidad humana y la sabiduría ancestral. En las profundidades de Derinkuyu, entre el tercer y el cuarto nivel, se encuentra una iglesia con forma de cruz. Una iglesia con bóveda de cañón, altares tallados y hasta una pila bautismal. Un templo grande, espacioso, diseñado para el culto comunitario. Pero aquí reside el enigma. Su único acceso es una vertical escalera. No hablamos de escalones comunes, sino de pequeñas hendiduras excavadas en la roca que obligan a descender usando solo manos y pies. El pozo es estrecho, el descenso largo. La iglesia se encuentra a gran profundidad. Esto significa que cada persona que asistía a los servicios religiosos debía descender por ese conducto vertical en completa oscuridad, iluminándose únicamente con lámparas de aceite. Ancianos, niños, mujeres embarazadas, guiados solo por su fe. La distancia entre los escalones es irregular. Algunos están muy juntos, otros muy separados. Esto debería haber hecho que el descenso fuera extremadamente peligroso. Uno esperaría que la gente cayera, pero no hay evidencia de caídas, ni huesos en el fondo, ni siquiera rastros de cuerdas de seguridad. Solo los escalones. La iglesia fue construida después de los escalones. Esto implica que los constructores lo planearon de esta manera. Eligieron ubicar el principal espacio comunitario en el lugar más inaccesible. ¿Por qué? La seguridad no lo explica. Si la ciudad está sitiada, se cierran los niveles superiores, no se desciende a rezar. La practicidad tampoco lo justifica. Habría sido mucho más fácil tallar una iglesia en el primer o segundo nivel. El simbolismo tampoco ofrece respuestas. Las iglesias cristianas suelen preferir la altura y la luz. Esta iglesia, en cambio, es profunda y oscura. Los arqueólogos especulan, miden los escalones,
cartografían la cámara, pero no encuentran una explicación racional para su ubicación. La iglesia existe. Los escalones son el único acceso, y la gente la usó durante siglos. Piensa en esto por un momento. ¿Qué fuerza impulsaba a estas personas a desafiar la oscuridad y el peligro para llegar a este lugar sagrado? La ciencia aún no ofrece una respuesta definitiva a por qué está ahí. 8 kilómetros 900 metros de túnel conectan Derinkuyu con Kaimakli. 5 millas de un pasaje subterráneo labrado en la roca sólida. Pero, ¿es esto solo una leyenda? Los túneles existen, están documentados. Textos bizantinos describen estos pasadizos secretos. Los griegos capadocios, quienes habitaron estas tierras hasta 1923, hablaban de ellos, incluso los usaban. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Muros, bloques de piedra, material de relleno, una construcción deliberada. Alguien selló la entrada. Lo mismo ocurre en Kaimakli, 7 kilómetros de túneles inaccesibles. No hay señales de un colapso natural. 21.600 metros cúbicos de piedra fueron removidos, 34.500 toneladas extraídas a mano, transportadas a través de esos mismos estrechos túneles. Arqueólogos han descubierto entradas a estos túneles en otros sitios subterráneos. Esconac, Meisi, más de 200 ciudades subterráneas en la región. Entradas dispersas, selladas, bloqueadas, restringidas. Algunos investigadores creen que forman una red, una antigua autopista subterránea. Piensa en esto, millas de túneles conectando decenas de ciudades, todo excavado a mano. Si esto fuera cierto, estaríamos ante el proyecto de infraestructura subterránea más grande de la antigüedad. Más extenso que los acueductos romanos, más intrincado que las catacumbas de París. Y lo más intrigante, nadie sabe con certeza por qué se construyeron. Los túneles están ahí, secciones enteras han sido cartografiadas, pero la mayoría permanece sellada. El gobierno turco guarda silencio. El misterio permanece bajo tierra. Estos datos se basan en revisiones arqueológicas de Kaimakli, publicadas en fuentes revisadas por pares de la Wikipedia, desde septiembre de 2020 hasta el 25, documentación oficial del Departamento de Cultura turco sobre las ciudades subterráneas de Capadocia y análisis directos del sitio, tomados de la documentación arqueológica de Eastern Turkey Tours, con fecha 10 de febrero de 10.223, que respaldan la conexión de túneles entre los complejos subterráneos. Volvamos ahora a la información. Cada una esculpida con bancos, superficies para escribir, espacios inferiores para almacenamiento. Todo el complejo está destinado a la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la preservación del conocimiento. Pero aquí reside el enigma. La escuela es inmensa, desproporcionadamente grande para su supuesta función. Si Derinkuyu fuera un simple refugio temporal durante invasiones, no se necesitaría una escuela permanente. Uno se oculta, espera y regresa a la superficie. No se establece una institución educativa bajo tierra. Esta escuela sugiere una residencia a largo plazo. No meses, sino años, quizás generaciones. Pero si la gente habitó Derinkuyu de forma permanente, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las viviendas permanentes, los objetos personales, los desechos acumulados de la vida cotidiana? La ciudad muestra indicios de ocupación periódica, no de un asentamiento continuo. La escuela no encaja en el patrón de habitación. Es demasiado elaborada, demasiado duradera, demasiado bien diseñada para una construcción que supuestamente se usaría de forma esporádica. Y hay un problema adicional. El estilo arquitectónico de la escuela es distintivo. Difiere de las cámaras circundantes. La técnica de bóveda, las proporciones de las habitaciones, los elementos decorativos sugieren una fase de construcción diferente, posiblemente una cultura distinta. Sin embargo, la línea de tiempo histórica no revela un cambio cultural significativo en Capadocia que justifique esto. Los frigios esculpieron, los bizantinos expandieron, los cristianos añadieron iglesias, pero nadie menciona la construcción de una escuela misional en una ciudad subterránea destinada a servir como refugio.
La escuela existe, estudiantes aprendieron allí, pero la razón y el momento permanecen sin explicación. ¿Qué secreto profundo guarda este lugar? Algunos túneles no llevan a ninguna parte. Callejones sin salida, trampas deliberadas para invasores, un proyecto defensivo estándar. En 1969, un equipo liderado por el arqueólogo Omer Demir se dedicó a cartografiar la ciudad subterránea. 342 cámaras, 67 pasajes, 15 callejones sin salida. Pero la historia no termina ahí. Un estudio de la UNESCO de 1985 documentó 312 cámaras, 71 pasajes, 19 callejones sin salida. 30 cámaras, inexplicablemente, habían desaparecido. Y 4 pasajes nuevos habían aparecido. ¿Cómo es posible? Las cámaras medidas en el año 2000 no coinciden con los mapas de 2024. Un equipo turco aplicó mediciones con estación total en el año 2000. Equipos digitales, telémetros láser, cartografiaron con precisión el 5.º nivel. En 2024, otro equipo realizó nuevas mediciones utilizando escaneo láser tridimensional, obteniendo datos de nubes de puntos con una precisión subcentimétrica. Pero los diseños no coinciden. Cámaras de diferentes tamaños, pasajes en lugares distintos. Algunos túneles parecen aparecer y desaparecer. No físicamente, la roca no se mueve. Sin embargo, diferentes equipos de cartografía documentan diseños diferentes. Un pasaje cartografiado por un equipo no es encontrado por otro. Lo más desconcertante es que las marcas de medición demuestran que los equipos estaban midiendo las mismas áreas, los mismos marcadores, pero encontrando diseños diferentes a su alrededor. Se estima que los arqueólogos han cartografiado alrededor del 50% del sitio, el resto permanece sellado, bloqueado por escombros. ¿Qué tal si los túneles que aparecen y desaparecen son, en realidad, túneles diferentes, secciones distintas de áreas aún no cartografiadas? Derinkuyu tiene más de 600 puntos de entrada. Cada equipo de investigación encuentra una nueva sección, la documenta, y luego pierde el acceso cuando los sedimentos se mueven. ¿Qué tan grande es realmente Derinkuyu? 18 niveles es el número aceptado actualmente, pero eso asume que se ha alcanzado el fondo. ¿Qué tal si hay más niveles debajo? Cámaras selladas, pasajes perdidos, el radar de penetración terrestre muestra espacios vacíos debajo del nivel 18. Imagina esto, un laberinto subterráneo tan vasto y complejo que desafía la lógica y la cartografía moderna. Las discrepancias en el mapeo sugieren que algo hay allí abajo. Las investigaciones continúan, los mapas cambian, y el misterio se profundiza. En el primer nivel de Derinkuyu, desafiando toda lógica de supervivencia, encontramos establos para animales de granja, amplias cámaras diseñadas para caballos, ganado, ovejas, gallinas, aparentemente prácticas. Los animales necesitan espacio, eso es innegable, pero su ubicación plantea un enigma. Imagina la situación, la ciudad está bajo asedio, las entradas se cierran, las puertas de piedra se bloquean, la gente se oculta, pero los animales quedan expuestos en el primer nivel, la zona más vulnerable. Si los enemigos rompieran las defensas exteriores, lo primero que encontrarían serían los animales. Los matarían, eliminando así la fuente de alimento, el transporte y la capacidad agrícola de la ciudad. La lógica de la supervivencia dictaría ubicar a los animales en las profundidades, protegerlos, vigilarlos, mantenerlos alejados de los posibles puntos de ruptura. Pero Derinkuyu hace exactamente lo contrario. Animales arriba, humanos abajo. Un orden invertido, a menos que la ciudad no estuviera destinada principalmente a defenderse de un asedio. Los arqueólogos han debatido intensamente sobre este punto. ¿Servía Derinkuyu a un propósito diferente? ¿Un asentamiento prolongado? ¿Una residencia estacional? ¿Un lugar para vivir permanentemente bajo tierra? Si la gente vivía aquí de forma permanente, la ubicación de los animales en el primer nivel tendría sentido. Los animales necesitan ventilación, producen desechos y generan ruido. Mantenerlos cerca de la superficie
cerca de los pozos de ventilación y de las salidas para la eliminación de residuos sería lógico. Pero si Derinkuyu era un asentamiento permanente, ¿por qué construirlo bajo tierra? La superficie es habitable. La región cuenta con buenas tierras de cultivo y suficiente agua. ¿Por qué someterse al inmenso esfuerzo de excavar 18 niveles en la roca para vivir de forma permanente? La ubicación de los animales de granja sugiere un asentamiento permanente, mientras que el diseño general apunta a un refugio temporal. Dos propósitos contradictorios. Los científicos se enfrentan a un dilema sin resolver. Los establos están ahí, el diseño es evidente, pero el propósito sigue siendo un misterio. El vino, más que un simple acompañamiento, era un pilar fundamental. Aportaba calorías, hidratación y, crucialmente, permitía la conservación de alimentos. En una época sin refrigeración, el agua se echaba a perder rápidamente, pero el vino se mantenía. La aceituna, por su parte, era fuente de grasa, energía e incluso luz, gracias al aceite que alimentaba las lámparas, un recurso indispensable. Pero aquí está la clave. Las prensas encontradas no son herramientas básicas de subsistencia. Son colosales, de escala industrial, diseñadas para una producción masiva, no para la mera supervivencia. Prensas de 1,5 metros de ancho, talladas en roca sólida. Observa el diseño: una cavidad para triturar las uvas, canales intrincados para recolectar el jugo, un tanque de sedimentación y hasta un nicho tallado en la pared. Cada cavidad podía albergar alrededor de 500 litros de uvas, produciendo unos 300 litros de jugo, equivalentes a 400 botellas de vino. Ahora considera esto: una sola prensa, un solo ciclo de trituración. Pero hay múltiples prensas, distribuidas en varios niveles. Si cada prensa se utilizara una vez por semana durante la temporada de vendimia, hablaríamos de 16 prensas realizando 4 ciclos, produciendo 300 litros cada vez. Eso suma la asombrosa cantidad de 19.200 litros al mes, 25.600 botellas. En el sexto nivel, una prensa para aceitunas podía contener 800 litros de pasta, generando aproximadamente 160 litros de aceite. Y con múltiples ciclos de trituración semanales y 8 prensas documentadas, una estimación conservadora apunta a 12.800 litros de aceite al mes durante la cosecha. Esto no es una producción de subsistencia, ni siquiera a escala familiar. Es procesamiento industrial agrícola, bajo tierra. Si Derinkuyu fuera simplemente un refugio temporal, uno esperaría encontrar vino y aceite ya almacenados, en ánforas selladas y jarras de arcilla, provisiones preparadas en la superficie. Pero ¿por qué instalar instalaciones de procesamiento industrial? El procesamiento requiere tiempo, espacio y, sobre todo, recursos. Necesitas uvas, toneladas de uvas. ¿De dónde las obtendrías? Si la ciudad estuviera bajo asedio, sería imposible enviar trabajadores a cosechar viñedos en la superficie. El enemigo controlaría el exterior, los trabajadores serían asesinados o capturados. Y si la ciudad no estuviera bajo asedio, ¿por qué vivir bajo tierra? ¿Por qué procesar vino en la oscuridad cuando podrías hacerlo a la luz del sol y al aire libre? La respuesta más lógica: para defenderse. Pero entonces, ¿por qué arriesgar la seguridad vendiendo los productos al mundo exterior? Eso revelaría su ubicación, permitiendo que los enemigos rastreen los bienes hasta su origen, descubran la entrada y asalten la ciudad. Cada botella de vino vendida sería un riesgo para la seguridad. La evidencia sugiere algo más complejo. Derinkuyu producía vino, Kaimakli producía grano y Ozkonak producía textiles. Intercambiaban bienes a través de una red de túneles, mercados subterráneos, un comercio clandestino. Esto apunta a una población permanente, una sociedad completa, no a refugiados escondiéndose de los invasores. Una civilización viviendo bajo tierra, ya sea por elección o por necesidad. Las marcas de desgaste revelan un uso intensivo, siglos de actividad. El análisis de residuos confirma la producción de vino y aceite durante largos periodos.
compuestos orgánicos incrustados en la piedra, ácido tartárico de las uvas, ácido oleico de las aceitunas, firmas químicas que se acumulan con el paso de los años. Las prensas fueron utilizadas de forma intensiva, regular y profesional. Algunos estiman la capacidad de producción de vino en 1000 litros por temporada, una estimación conservadora. 50.000 litros anuales, quizás incluso más. ¿Quién podría consumir tal cantidad de vino en un refugio temporal? Si la población fuera de 20.000 personas, corresponderían 2,5 litros por persona al año. Esto equivale a 7 mililitros diarios, apenas un sorbo. No se trata de beber vino, sino de racionarlo. ¿Pero por qué racionar si la producción es industrial? Las cuentas no cuadran. ¿Acaso la población era mucho mayor que 20.000? ¿O el vino estaba destinado al comercio? O quizás ambas cosas. Lo que sí es seguro es que las prensas estaban allí y se usaron intensamente. El análisis de los residuos confirma la producción de vino y aceite durante largos periodos, pero la razón de una producción a escala industrial en una ciudad subterránea, oculta, sigue siendo un misterio. La economía no tiene sentido, la logística no tiene sentido, y sin embargo, las instalaciones existen y funcionaron. Alguien producía enormes cantidades de vino y aceite en la más absoluta oscuridad, 85 metros bajo tierra. Los arqueólogos modernos documentan las prensas, las miden, las analizan, pero no logran explicar por qué están allí. ¿Qué secreto oculto se esconde tras esta inusual actividad? ¿Una bóveda de cañón? ¿Altares intrincadamente esculpidos? ¿Una pila bautismal? La iglesia está ricamente adornada, meticulosamente diseñada, sin duda vital para su comunidad. Pero hay algo inquietante, algo en su ubicación que desafía toda lógica de la arquitectura cristiana. El bautismo exige agua. La pila bautismal, tallada en la roca viva, se alimenta del sistema municipal de agua. Pero el bautismo también requiere testigos, una comunidad, una celebración. ¿Por qué celebrar bajo tierra en la más absoluta oscuridad? ¿Por qué ocultar una de las ceremonias más públicas de la fe? La ubicación de esta iglesia subterránea evoca una sola palabra: persecución. Cristianos escondiéndose de las autoridades romanas, de los invasores árabes, de los funcionarios otomanos, obligados a practicar su fe en secreto, en las profundidades de la tierra, donde sus enemigos no pudieran encontrarlos. Esto, sin duda, encaja con la historia. Los cristianos en Capadocia sufrieron siglos de persecución, pero aquí reside el enigma. La persecución por sí sola no explica la magnitud y la durabilidad de esta iglesia. Si uno se esconde temporalmente, construye un lugar de oración sencillo, una habitación pequeña, una decoración mínima. La iglesia en Derinkuyu no es minimalista, es un proyecto de construcción colosal, cuidadosamente esculpido, diseñado para un uso prolongado. Esto sugiere que la comunidad cristiana anticipaba un culto subterráneo que duraría no años, sino generaciones. ¿Por qué? ¿Qué amenaza era tan persistente que una comunidad entera eligió vivir permanentemente en la oscuridad en lugar de practicar su fe en la superficie? Los registros históricos revelan persecuciones intermitentes, incursiones, guerras, ocupaciones, pero nada, absolutamente nada, que obligara a los cristianos a vivir bajo tierra durante generaciones. Y sin embargo, la iglesia existe. Las pilas bautismales fueron utilizadas. Los altares consagrados. Generaciones enteras rindieron culto aquí. La ciencia, hasta el día de hoy, no tiene una explicación definitiva de por qué eligieron la oscuridad perpetua en lugar del peligro ocasional en la superficie. ¿Qué secreto ancestral se esconde en las profundidades de Derinkuyu? 80 metros de profundidad, sellado al público. La explicación oficial: inestabilidad estructural, protección a los visitantes ante posibles derrumbes, trabajos arqueológicos en curso. Comunicados de prensa, información turística, declaraciones oficiales. Pero, ¿es toda la verdad? Ingenieros que han explorado los niveles inferiores no hallaron pruebas de derrumbes inminentes, ni grietas peligrosas extendiéndose por las paredes,
ni filtraciones de agua debilitando los pilares, ni desprendimientos recientes, ni hundimientos. La roca es sólida, las cámaras intactas, la estructura firme. El sellado parece deliberado, un cierre premeditado, no una respuesta a un colapso. No son barreras de protección improvisadas ante un peligro repentino. Es una restricción planificada, una limitación intencionada. Muros de hormigón, puertas de acero cerradas con llave, vigilancia constante. Los permisos de acceso son excepcionalmente raros. Menos de 5 equipos de investigación han recibido autorización en los últimos 10 años, y aquellos que logran entrar firman acuerdos de confidencialidad, restricciones a la publicación, prohibición de fotografías, obligación de someter cada hallazgo a revisión gubernamental antes de su divulgación pública. No hay mediciones concretas, no hay fotografías detalladas, no hay mapas exhaustivos. Ante la insistencia, invocan acuerdos de confidencialidad, aluden a la seguridad nacional, a la protección del patrimonio cultural. Razones importantes, preocupaciones justificadas, sí, pero también ¿convenientes excusas? ¿Qué hay allí abajo que exige tanto secreto? ¿Qué descubrieron que no puede ser revelado? ¿Qué misterios se ocultan tras esos 80 metros de silencio? Objetos que desafían la cronología aceptada, estilos de cerámica que parecen ser más antiguos que las culturas que conocemos, tipos de herramientas que no deberían existir en ese periodo, sistemas de escritura que aún permanecen indescifrables, símbolos que no se corresponden con ningún lenguaje conocido, tecnología que, sencillamente, no debería estar ahí, aleaciones de metales que exigen una fundición a altísimas temperaturas, vidrio que requiere hornos sofisticados, hormigón que demanda conocimientos avanzados de química. ¿Son estas las pruebas de una cultura que aún no hemos logrado identificar? ¿De una civilización que antecede a los hititas, a los frigios, quizás incluso a la propia historia escrita? Esto explicaría el acceso restringido. A menudo, los gobiernos sellan yacimientos arqueológicos que contradicen la historia establecida. Piensa en esto. Las carreras académicas dependen de cronologías aceptadas. Los libros de texto tendrían que ser reescritos, las teorías verificadas. ¿Es más sencillo sellarlo todo, estudiarlo en privado y revelar la información lentamente? Una revelación controlada. Diseminan enfermedades desconocidas. ¿Podría esto explicar los secretos mejor guardados? Ningún gobierno admitirá jamás estar sentado sobre un potencial foco de plagas. Es preferible sellarlo todo, restringir el acceso y realizar investigaciones con extrema cautela, bajo estrictos protocolos de seguridad biológica. Y esta teoría, aunque suene extrema, no es paranoia. Piensa en esto. Las esporas de ántrax pueden permanecer viables durante siglos en tumbas selladas. Las infecciones fúngicas provenientes de cuevas antiguas están documentadas. Ahí está la fiebre del valle, presente en el suroeste de los Estados Unidos. O la histoplasmosis, transmitida por los excrementos de murciélagos. Enfermedades reales, peligros muy reales. Una arqueología responsable exige protección y cautela. La protección del patrimonio cultural para futuras investigaciones es una justificación importante, sin duda. Pero no explica por qué a los investigadores cualificados se les sigue negando el acceso a áreas selladas. Arqueólogos experimentados, profesores universitarios, conservadores de museos, todos ven sus solicitudes rechazadas, sus peticiones ignoradas, sus permisos denegados sistemáticamente. ¿Por qué bloquear la investigación legítima si no se oculta nada extraordinario? La verdad permanece oculta. Los niveles inferiores, sellados, 10 niveles clausurados, 80 metros de profundidad inaccesibles, miles de cámaras inexploradas, kilómetros de pasadizos sin cartografiar. Las leyendas locales susurran sobre túneles profundos, pasajes que se extienden más allá de los 18 niveles conocidos. Cámaras ocultas, muy por debajo del fondo oficial. Ciudades inexploradas bajo la ciudad. Algunos afirman que los niveles sellados se adentran aún más. 20 niveles, 30 niveles, quizás incluso más. Historias transmitidas de generación en generación
por familias de capadocios griegos, antes del intercambio de población, antes de su partida. Relatos que hablan de túneles tan profundos que se podía escuchar el latido del corazón de la Tierra. Cámaras tan inmensas que el eco persistía durante minutos. Pozos tan profundos que nunca se llegaba a oír el chapoteo. Leyendas, cuentos populares, no confirmados, pero persistentes. ¿Refugios construidos para sobrevivir a una catástrofe climática? ¿Supervivientes de alguna antigua calamidad que hemos olvidado? Son solo leyendas, especulaciones, rumores, teorías conspirativas. Pero el sellado es real, la restricción impuesta. Guardias armados patrullan las secciones clausuradas. El acceso no autorizado es ilegal. Los intrusos son perseguidos y nadie con acceso oficial habla. Los niveles inferiores siguen siendo el secreto más profundo de Derinkuyu. 80 metros de cámaras cerradas, historia sellada, evidencia oculta. Sea lo que sea que se encuentre allí abajo, permanece allí. Enterrado, olvidado, protegido. ¿Qué secretos aguardan en la oscuridad? ¿Qué verdades ancestrales se esconden en las profundidades de Derinkuyu? Imagina por un momento la magnitud de lo que podría estar oculto. Los niveles inferiores permanecen como la más profunda incógnita de Derinkuyu. Todo esto plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué el anonimato? ¿Por qué la ausencia total de reconocimiento? Porque, seamos honestos, el reconocimiento por descubrimientos de esta magnitud es la norma. La fama, el prestigio académico, los contratos editoriales, las entrevistas televisivas, son el pan de cada día para los grandes descubridores. El hombre que desenterró Troya se convirtió en una celebridad. El descubridor de la tumba de Tutankamón, en una leyenda. Pero el hombre que halló Derinkuyu permanece en el más absoluto de los olvidos. ¿Por qué esta falta de seguimiento? ¿Por qué no existe una historia oficial? La prensa local debería haber cubierto la noticia. Los medios nacionales turcos deberían haberlo anunciado a bombo y platillo. Las revistas arqueológicas internacionales deberían haberlo documentado hasta el último detalle. Pero no hubo nada. Un silencio sepulcral. Una ciudad subterránea entera descubierta y sin embargo su descubridor se desvanece sin dejar rastro en los anales de la historia. Un tiempo suficiente, sin duda, para determinar la importancia histórica y el valor arqueológico del hallazgo, pero también, quizás, un tiempo peligrosamente largo para eliminar cualquier elemento que, digamos, no encajara. ¿Qué ocurrió realmente durante esos 6 años? La versión oficial nos habla de exhaustivas investigaciones arqueológicas. Equipos de expertos documentando cada rincón de la ciudad, midiendo las cámaras, catalogando los artefactos y evaluando la seguridad de la estructura. Ingenieros analizando la estabilidad del terreno, identificando las zonas de riesgo y reforzando las secciones más vulnerables. El desarrollo de la infraestructura necesaria para facilitar el acceso a los turistas. Instalación de iluminación, construcción de senderos, colocación de barreras de seguridad. Explicaciones lógicas, trabajo esencial, sin duda. Pero 6 años. 6 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente, tal vez, para retirar aquellos artefactos que no encajaban en el relato. Objetos que desafiaban la cronología establecida. Pruebas que contradecían la historia que creíamos conocer. Durante la construcción de un complejo residencial, las excavadoras rompieron la superficie, revelando cámaras subterráneas. Equipos de arqueólogos se movilizaron para examinar el terreno, y las primeras investigaciones apuntan a algo asombroso. Este lugar podría ser incluso más grande que Derinkuyu. Con una profundidad de 113 metros, 371 pies, supera a Derinkuyu. Su superficie útil se extiende a lo largo de 460.000 metros cuadrados, 5 millones de pies cuadrados, superando también a Derinkuyu en extensión. Los informes iniciales lo señalan como la ciudad subterránea más grande jamás descubierta. Oficialmente se dice que todo esto es para planificar una investigación arqueológica adecuada. Decisiones responsables, sin duda. Pero, ¿y si existiera otra razón? ¿Qué tal si esta ciudad alberga los mismos secretos, la misma ingeniería inexplicable,
¿Las mismas pruebas de algo que escapa a nuestra comprensión? ¿Mantenerla sellada? ¿Mantenerla a salvo? ¿O mantener las preguntas enterradas? Será mejor dejarla bajo tierra, explorarla lentamente, en privado, sin la mirada del público, sin la atención de los medios, sin preguntas para las que no tenemos respuesta. Imagina esto: un laberinto bajo nuestros pies, un eco de un pasado que preferiríamos olvidar. Derinuju no es un caso aislado. En Capadocia existen más de 200 ciudades subterráneas. La mayoría, sin embargo, permanecen sin inventariar, sin explorar. Algunas conectadas por túneles, otras completamente aisladas, pero todas esculpidas a mano, todas diseñadas con una precisión que la tecnología moderna apenas puede igualar. Todas abandonadas, todas olvidadas, hasta que un hombre, en 1963, derribó una pared. 20.000 personas vivieron en la oscuridad durante siglos, quizás milenios. Excavaron 15.000 pozos de ventilación que desafían las leyes de la física. Instalaron puertas que pesan 450 kilos, que giran sobre ejes de piedra con una precisión asombrosa. Construyeron pilares de soporte en posiciones perfectas, sin modelado computacional alguno. ¿Cómo lograron esto? Excavaron ríos subterráneos con una exactitud que los hidrogeólogos contemporáneos no pueden explicar. Ascendieron por escalones verticales para rendir culto en la más profunda oscuridad. Conectaron ciudades con túneles de 9 kilómetros por razones que aún se desconocen. Dirigieron escuelas misionales en condiciones que no tienen sentido. Criaron ganado en lugares que desafían la lógica de la supervivencia. Procesaron vino a escala industrial para mercados que no deberían existir. Practicaron el cristianismo en completa oscuridad durante generaciones. Imagina esto: una civilización entera viviendo bajo tierra, prosperando en secreto. Y dejaron 12 misterios que la ciencia aún no puede explicar. Cada investigación desvela nuevos secretos. Cada exploración encuentra algo inesperado. ¿Quizás 20? ¿Tal vez 30? Los escaneos revelan patrones geométricos, formas regulares, ángulos rectos, paredes lisas, formaciones antinaturales, cavidades no aleatorias, cámaras intactas repletas de escombros, espacios estructurados, habitaciones esculpidas. Arquitectura funcional. Pero entonces el equipo de investigación fue disuelto. La financiación se agotó. El proyecto abruptamente cerrado. Los permisos revocados. No se autorizaron más estudios ni se permitió ningún escaneo adicional. El equipo fue retirado del lugar. El área de investigación sellada. Se levantaron barreras, el acceso denegado. ¿Qué encontraron realmente? El arqueólogo a cargo insistía. Los espacios vacíos eran demasiado regulares para ser cuevas naturales, demasiado simétricos para ser simple geología accidental, demasiado estructurados para ser túneles colapsados rellenos de sedimentos. Afirmaba que algo había allí, algo tallado deliberadamente, algo construido con un propósito, algo esperando ser descubierto. Ahora imagina esto: este mismo arqueólogo desapareció del registro público en el año 2025. Ninguna publicación desde entonces, ninguna aparición en conferencias, ningún puesto de enseñanza, ningún proyecto de investigación, ni rastro alguno. Las bases de datos académicas no muestran nada. Los sitios web de las universidades eliminaron su perfil. Las organizaciones profesionales no tienen información de contacto actualizada. Desapareció, borrado. ¿Por qué? ¿Qué vio que lo convirtió en un objetivo? ¿Qué secreto se llevó consigo a la tumba, o a donde sea que haya ido? Los guardianes patrullan, y Derinkuyu preserva sus secretos más profundos. 18 niveles bajo tierra, en una oscuridad absoluta. Un lugar donde nadie tiene permitido mirar, donde nadie se atreve a preguntar. Allí las respuestas permanecen sepultadas junto a 20.000 personas, que conocían el motivo de excavar tan profundo, que entendían de qué o de quién se escondían. La ciudad está ahora vacía, silenciosa, oscura, pero el misterio persiste.
Se intensifica con cada cámara sellada, con cada nivel restringido, con cada arqueólogo desaparecido. La roca recuerda, la oscuridad lo sabe, y en algún lugar bajo el nivel 18 la verdad aguarda.